Mientras usted está cenando o está cómodamente viendo la televisión en este momento, hay personas que se encuentran hace varios días en espera en las fronteras de nuestro país. Se tratan de personas que tienen cisternas, son choferes y ellos compran combustible justamente en la frontera de nuestro país hacia Argentina, Paraguay y otros más, y después retornan y distribuyen dentro del interior de nuestro país. Pero esta situación realmente ha llegado a un punto muy álgido. Vemos estas imágenes y encontramos a varias movilidades, varios de estos vehículos paralizados, imposibilitados de moverse porque no han podido comprar el producto. Y precisamente de esto vamos a empezar a hablar ahora. Está con nosotros en contacto el diputado Héctor Arce, quien se ha tomado la molestia no solamente de conseguir las imágenes, sino también de visitar estos lugares. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Un saludo especial a usted y por su intermedio a toda la audiencia. Diputado, díganos, usted está denunciando que cientos de cisternas se encuentran parados en el Chaco, así como en la Argentina y en Paraguay, porque no pueden cargar ni diésel ni gasolina. Dígame, ¿en qué está basando su acusación y cuál es el respaldo que tiene de las acusaciones que ha presentado en estas últimas jornadas? Sí, el día viernes recibí unas denuncias desde el Paraguay y por esa razón me constituí el domingo en la noche en Villamontes. Ayer hemos estado por Yacuiba, Villamontes, y tenemos un reporte oficial, probablemente no un dato preciso, pero hoy a este momento o a mediodía teníamos más de 1.500 cisternas varados en Villamontes, en Yacuiba, en Paraguay y en Argentina. Esto en virtud de que el gobierno de Lucho Arce no tiene la plata, no tiene los dólares para pagar a los proveedores que traen gasolina y diésel y también crudo, ¿no?, para su refinación en Palmasola, en Santa Cruz, y en Gualberto Villafuerte, la refinería está ubicada en Cochabamba. Por tanto, esta escasez de gasolina se debe a esto, ¿no?, de que el gobierno de Lucho Arce no tiene la plata, y ellos lo siguen negando, que existe dólares, que hay suficiente plata, que está en los bancos. Se inventan ayer de que van a multar con 20 millones de bolivianos a 17 entidades financieras. Absolutamente falso, no hay tal situación de normalidad en la provisión de dólares. Por otro lado, también nosotros denunciamos las condiciones precarias en las cuales viven estos transportistas, los choferes. Ayer hemos verificado las cisternas en Villamontes, por ejemplo, ya estaban más de una semana allá varados, no tienen acceso a condiciones higiénicas, baños, duchas, pero además el riesgo de ser asaltado, que les roben sus accesorios de sus motorizados. Y pese a esa situación, la gente está ahí, está en condiciones muy precarias, abandonadas. ¿Qué dicen los transportistas? Que hace unas semanas se denunció que habían fallecido 5 personas en el Paraguay. Entonces yo me personé el día de ayer, por ejemplo, a la planta de YPFB en Villamontes y les preguntaba cuál era la razón. Según ellos todo estaba normal, pero no es así. En este momento no hay no hay gasolina ni diésel. En los surtidores hay escasez, pero también hay escasez de crudo, de petróleo, que esta mañana he accedido a un reporte de un correo electrónico de YPFB que los propios funcionarios me decían que hay una escasez impresionante de crudo para sus refinaciones. Esa es la situación real, lo que está pasando en el país. ¿Y qué dicen los responsables de estos centros de distribución? Porque usted habló también con los transportistas, pero tal vez también habló con los responsables de estos centros. ¿Dicen algo al respecto? ¿Cómo ellos están enfrentando, podríamos decir, esta invasión de cisternas en la zona? Sí, bueno, yo he hablado con las empresas que se adjudican a través de licitación para traer estos combustibles. Ellos me dicen es que la información que tiene es que no hay la plata para pagar. Ejemplo, yo por día debo consumir 2 litros de agua, pero la platita me alcanza solo para 1 litro.
Entonces, si el otro litro, pues me aguanto, sufro. Es lo que está pasando hoy. No están importando los volúmenes que requiere el pueblo boliviano de gasolina y diésel. Hoy se está coartando el derecho a los productores, a transportistas, y a todos ganaderos, asesaderos, etcétera, etcétera, porque no pueden comprar la gasolina. En el caso de YPFB, para ellos es absolutamente normal que hay la cantidad suficiente de gasolina y diésel, lo cual es absolutamente falso. Entonces nosotros vemos acá que hay una total negligencia y mediocridad en la administración de YPFB. Con total seguridad puedo yo afirmar que el que manipula, el que tiene el control de YPFB es su hijo de Lucho Arce, Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien pone a los funcionarios ahí, sus amigos de chupa, de pasa, que no tienen la mínima experiencia en estos temas tan complejos. Entonces toda esta deficiencia se debe básicamente, uno, que no existe la plata, el dólar y la mala administración, planificación, y por último tienen deudas. El Estado boliviano tiene deudas con estas empresas que nos venden gasolina, diésel y crudo, y a esa razón, y a eso se debe esta escasez de gasolina y diésel. Bueno, lo que es cierto es que Lucho Arce no es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Lucho Arce es presidente del país Alicia Las Maravillas, o será de planeta Marte, porque en Bolivia es otra la realidad. Con esto usted nos está diciendo que YPFB tiene una mala planificación en su cadena de distribución de este combustible con las cisternas. ¿Qué es lo que debería hacer la petrolera estatal, según usted, diputado, para optimizar el uso de estos vehículos y agilizar la distribución de diésel y gasolina? Bueno, primero tienen que, le echan la culpa, ¿no?, principalmente al sector rural, donde aparentemente los vehículos indocumentados o chuquis, como se los denomina, consumen gran parte de esta gasolina y diésel, lo cual es absolutamente falso. Sí existen vehículos indocumentados, esa es una gran realidad en todo el territorio nacional en el área rural, pero esa no es la razón para que falte la gasolina y diésel. Y lo que tienen que hacer es controlar el contrabando, tienen que controlar la gasolina y diésel que se sale al Perú, que se sale a Brasil, que se sale a Argentina, que se sale al Perú. Yo he estado hace 2 semanas en Pando y ahí hemos identificado, en una hora que hemos estado ahí, 2 vehículos que ingresaron 2 veces. O sea, es decir, del Brasil ingresan a Bolivia, se cargan de gasolina, full sus tanques, se tornan a Brasil, y son vehículos también bolivianos y algunos brasileños que se dedican a ese negocio. Y venden, que cuesta el doble allá. Entonces, que primero se organicen y circulen, controlen el contrabando que hoy está desangrando la economía del país. Entonces, son aspectos que seguramente tiene que analizar el gobierno de Lucho Arce. Por otro lado, tienen que evitar pues que la plata del pueblo boliviano se lo roben. Si no se lo van a robar, pues va a haber más plata para traer gasolina, diésel. La corrupción es impresionante en todas las instituciones públicas. Ahora, ¿qué va a hacer como diputado? ¿Se va a pedir algún informe oral, escrito al ministro del área? ¿Cuál es la situación a nivel de diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Se puede tomar todavía medidas tomando en cuenta que su bancada se ha dividido? Nosotros el día de hoy hemos analizado con nuestro equipo y estamos elaborando la petición de informe escrito para que nos informe cuál es el volumen que hoy se está importando. Por otro lado, le estamos preguntando cuál es el requerimiento real hoy en Bolivia de gasolina y diésel para satisfacer las necesidades del pueblo boliviano. Podemos llegar hasta ahí. Estamos consiguiendo una serie de información, sobre todo la mala administración precisamente y los hechos de corrupción que se ha descubierto en YPFB principalmente. Esa información seguramente hay gente que desde el interior nos están pasando y en su momento y oportunamente denunciaremos al pueblo boliviano. Y si amerita, presentaremos la denuncia penal al Ministerio Público. Perfecto, diputado. Permítame con una sola pregunta cambiar de tema. El fin de semana ha habido una asamblea del Movimiento al Socialismo aquí en Cochabamba.
En la misma se ha sugerido que no se aprueben los créditos a nivel del legislativo. Posteriormente tenemos a Evo Morales en una conferencia de prensa pidiendo que sí se aprueben estos créditos, ya que lo están de alguna forma contestando a lo que refiere a la solicitud orgánica. Sin embargo, posteriormente a eso nuevamente pone trabas al tema porque asegura que si no se aprueba la ley 073 y la ley 075, no se podría avanzar en esto de aprobar los créditos. ¿Qué estaría pasando con el expresidente, diputado? Bueno, la primera nacional que se festejaba el 18 de mayo en Cochabamba, con la presencia de más de 10.000 personas que han estado participando de los 9 departamentos del país, tomaron varias medidas. Entre ellas, evidentemente, estaba eso que preocupa. Tomando en cuenta los créditos que contempla el presupuesto general del Estado para este año, estamos hablando a diciembre. A este momento, reitero, más los créditos que está contemplado en el presupuesto general del Estado, más de 7.390 millones de dólares que ya Lucho Arce se ha prestado de las entidades internacionales, ¿no? De las entidades financieras internacionales. Entonces, eso preocupa y muchos de estos créditos son a largo plazo, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, algunos de estos créditos. Muchos de nosotros no vamos a estar ya para pagar estos créditos, pero sí van a pagar nuestros hijos o nietos. Entonces, esa es una preocupación. Segundo, que no hay la precisión y la claridad dónde se gasta ese dinero, en qué se gasta, cómo se gasta y cuánto se gasta. Son paquetes que Lucho Arce manda. Entonces, por esa razón, plantearon que no se aprueben más los créditos. Tercero, que la Asamblea Legislativa fuese el Senado en su competencia de fiscalización. Nosotros no lo podemos fiscalizar a un ministro hoy. El ministro puede gastar la plata del pueblo boliviano, esos créditos, en chupas, en pasilladas, en burdeles, lo pueden hacer. Ni siquiera nosotros podemos mirar chueco a estos ministros, que también eso ha molestado a nuestra gente. Entonces, sin embargo, esta es la solución, tengo entendido que ha sido objeto de revisión por nuestros dirigentes del Pacto de Unidad, y ahí se pidió a la Asamblea que se reconsidere esa decisión. Pero acá en la Asamblea la posición es muy clara. Mientras no se apruebe la ley 075, 073, no se aprueba ningún crédito. Bueno, eso es un tema que seguramente se lo va a discutir, debatir al interior de nuestras bancadas. Yo personalmente no tendría mucho problema en aprobar los créditos, siempre y cuando estos tengan un destino. ¿Dónde se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar? Si los proyectos vienen así de claros, pues obviamente se los puede analizar y se considerar. Perfecto, nos ha aclarado muchísimo con esos datos, diputado. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros en Sin Mordaza. A usted las gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y bueno, como lo he escuchado, esa es la situación que se está dando en la Asamblea Legislativa. Nos damos un corte publicitario y retornamos con más información.